Megan Hicks of I Run Far, and we're here at the finish line of the 2017 Zegama Marathon. We're with women's champion Maite Maiora. Congratulations! Zorionak. Gracias, muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, many thanks. You had what looked to be like a perfect day. Every time we saw you, you looked like you were running with ease. Did it feel like that to you? ¿Qué pareció que tuviste el día perfecto? Cada vez que te vimos parecía que venías corriendo tranquila, muy bien, muy sólida. ¿Crees que fue así? Sí, la verdad yo creo que la imagen que he dado hoy en carrera ha sido la que ha sido. Yo iba con la mente fría, pues eso, no sabiendo cuál era mi trabajo de hoy, era correr con cabeza, las patas me seguirían y no agobiarme para nada si que vienen no vienen. Si me adelantan les abro paso y si yo no voy a... Estaba claro que no me iba a picar, ¿no? Hombre, está claro que vas en carrera y bueno, pues que siempre das un poco más, pero la imagen que he dado creo que ha sido la realidad. So yeah, so it was probably the image I wanted to, like the image it was actually. I was running with my mind super cool, like not thinking much. The legs were just joining the ride, and I know, well, it's a race. If it's a competition, I was going to give it all if I had to compete. But if there was someone faster than me, I was just let her pass. But yeah, that was basically the image, what had happened. Like what you guys saw, it was what had happened, luckily. It looked to us like Silvia Rampasso, the second place woman, was the one who was setting the pace for much of the first half of the race. Were you sort of shadowing behind her and trying to keep her close, or were you just running by feel and she just happened to be there in front of you? Nos pareció viendo la carrera que la italiana Silvia Rampasso era la que estaba marcando el ritmo de la carrera, y vos en algún momento te pusiste, o sea, ¿estuviste a la expectativa o simplemente fuiste haciendo lo tuyo y se dio la casualidad de que ella iba ahí empujando? Pues mira, yo creo que sí, ella se ha puesto en primer lugar, lo he ido momentos que he ido cuarta, tercera, pero bueno, yo la veía a ella cada vez más cerca, pero ha sido un poco casualidad porque, como bien digo yo he ido a mi ritmo, hombre, siempre teniendo en cuenta que si le ves a la otra, a la que está acercando, pues tú te automotivas, pero bueno, ha sido tema psicológico porque físicamente no he apretado más porque estaba ella. Sí que es verdad que subiendo a Aizkorri la he adelantado y me ha sorprendido que me ha podido seguir porque la veía un poco mal, pero bueno, se ve que ha recuperado y me ha intentado ahí, bueno, pues ha ido un poco ahí por detrás. So yeah, well, it happened to be like she was in front and I was just, well, at some points I was third, I was fourth, and then yeah, it's true that I was of course motivated, like when I reached to her when I was getting closer to her, and yeah, after Aizkorri I just passed her and I thought that she wasn't looking that great, so I said okay, I'll just go, and yeah, she was feeling good, so she came back with me, and but well, yeah, it just happened again. It was a race that stayed close all the way through. Could you feel her behind you? Could you see her behind you? How did the last, say, I don't know, 10 or 15 kilometers of the race play out with her? Pareció que fue una carrera bastante cerrada y apretada. ¿Cómo fueron los últimos 10-15 kilómetros? ¿En algún momento te sentiste ahí que te venía muy cerca? O... La verdad es que el peor momento de la carrera, cuando he sentido que la tenía cerca, ha sido la zona de Urbia. Ahí ha sido un momento de agobio, pero cuando hemos subido a Andrade mi ritmo ha sido superior y la gente que me estaba animando me daban referencias y me estaban diciendo que cada vez yo iba a mi ritmo, que era mejor, por lo que he subido a Andrade ya pensando que le sacaba el tiempo suficiente como para llegar a meta con una diferencia. So yeah, there was a moment in Urbia around
28K. Okay. That I was feeling that she was really close, and it was a bit of a it was like hard for the mind. But then going up to Andrade's, the last climb, all the people was cheering up and saying that, like giving me references that my pace was a bit better. So that's where I thought that, well, maybe I can get to finish line with a little gap. The race finishes with about 10 kilometers downhill, and much of it is really runnable. Like, you have to be able to run hard. You said in our interview with you before the race that was something that would be on your mind. Did you run hard that last downhill? Los últimos 10 kilómetros son de bajada y se ven súper corribles. Y antes de la entrevista previa nos habías dicho que querías llegar bien ahí para poder apretar. Fue así, pudiste hacerlo. Hombre, la verdad es que los últimos 10 kilómetros, como bien decía en la entrevista, los conozco a la perfección. Y bueno, he ido un poco a lo que yo había planeado y sí, la verdad, y sorprendentemente igual se me ha hecho más corto de lo que a priori me esperaba. So yeah, like I have the lack of knowing the last 10K to like perfectly, and I could do what I said, like I planned what I had, like my race plan, and yeah, I ran fast in the downhill, but they were a little bit longer than I expected. You beat a course record that's 8 years old, and that was held by sort of one of the legends of Spanish mountain running, Emanuela Brizio. How does it feel like to set a course record, not only taking it away from an iconic runner, but it's kind of like your home race? Bueno, que te pudiste quedar con un récord que tiene unos 8 años y de manos de una leyenda, ¿no? Como lo es Emanuela Brizio, sí. Y que, bueno, que se siente, y más en una carrera en el patio de casa. Pues la verdad pensaba que era un récord que era imposible de batir, era el gran récord que batió Emanuela Brizio, como bien decís, que era una leyenda, y yo creo que va a ser una leyenda en este mundo. Y pues la verdad me he sorprendido yo, la verdad en unos momentos me ha asustado yo misma del ritmo que llevábamos, porque pensaba que íbamos demasiado rápidos, pero también hay que decir que hoy las condiciones eran óptimas para hacer el récord, era un terreno sequísimo y una temperatura buena para correr. So yeah, as you say, she's a legend, and having being able to get that record, it's like a dream, and it's amazing. And I was at some points of the race, I was a bit scared about the pace we were getting, like we are going really fast, and but well, the truth is the terrain was super dry, and the weather was like perfect for running, so I guess everything was held up like to make the record. So Basque runners, Basque fans of this race come out no matter the weather, but I think maybe there were more people out cheering on the course today because it's just such a nice day in the mountains. Where I saw you, everybody was Maite, Maite, Maite. Like, how does that make you feel to have, I don't know, 10,000 people, literally, at least 10,000 people cheering you today? Bueno, que la verdad que el público vasco da igual, siempre está en el monte, ¿no? Sea como sea el día, pero hoy como estuvo de lindo y demás, parecía que había mucha más gente, ¿no? Y además, ¿qué se siente tener a más de, no sé, 10.000 personas diciendo tu nombre, ¿no? Pues la verdad, eso no se puede explicar, simplemente se siente. Desde aquí les quiero agradecer, y también puedo decir que creo que voy a estar como una semana cada vez que cierre los ojos escuchando mi nombre. Ha sido impresionante, y nada, y la verdad desde aquí les agradezco. So yeah, that's true, and I really want to thank, to take the opportunity to thank to the people, and yeah, I'll probably have, it's amazing, it's something that you just feel, you just can't explain it, you just feel it, and yeah, I think for a week I'll close my eyes and hear my name. You've been third at this race, you've been fifth at this race, you've run this race a number of times, you're now a champion.
This race is also known for its after party. Are you going to party tonight, or how are you going to celebrate winning Zegama? Bueno, porque, a ver, fuiste tercera, fuiste quinta aquí, ahora sos la ganadora y bueno, y esta carrera se la conoce mucho por su fiesta post carrera. ¿Cómo vas a celebrar el triunfo, no? Pues mira, la verdad que para mí el gran triunfo, la gran celebración ha sido el hecho de entrar en meta. Eso ha sido mi gran celebración. Ahora el post carrera es muy famoso y bueno, yo así un poco sosa, pero bueno, gente, amigos, hoy lo van a celebrar a lo grande y os puedo garantizar. Sí, y bueno, y Mauri igual también está invitado. Okay, so my celebration was just to go through the finish line. I know like the after party is amazing, but I'm not really like keen on the party, but I know how big it is, and I think well, yeah, that Mauri is going to celebrate it hard. I'm friends, yeah, and all my friends. Candidato number one. Okay, I'm the candidate number one for today. Final question for you. What is on your 2017 racing calendar? Where else will we see you this year? Bueno, la última, ¿qué más queda en tu calendario para este año? Hombre, pues la verdad es que creo que la temporada acaba de empezar, ¿no? Sí que es verdad que tengo dos picos muy grandes, que uno era Zegama y el siguiente está en la CCC. Pero bueno, pues pienso ir a Gran Paraíso, a 3K de Red Bull, la Glencoe de Tromsø. Bueno, tengo cosas bonitas, diferentes y bueno, y más que mirando, sí que voy a hacer la Copa ISF Extreme, pero no me he decantado por la Copa, simplemente pues por las carreras. Quiero hacer carreras que me atraigan y me sienta bien. So there is a long, well, it's not a long, the season is almost starting, so I had like two big peaks. That is, one of them was Zegama and the next one is the CCC. But I'm also doing the Skyrunning Stream Cup, but it's a variety of races in my calendar, because I'm trying to do races that they attract me because of their course, like Tromsø, like the Glencoe Skyline. But then I'm doing also the Red Bull 3K and the Gran Paraíso, yes. And the Gran Paraíso and Livigno. Okay. So it's a variety of races. Wow, big year for you. Like a lot of races still coming. Yeah, un gran año, o sea, muchas carreras, un gran año, ¿no? Bueno, la verdad también tengo que decir que se hace un calendario y luego pues a veces no cuesta cumplir con el calendario, pero bueno, sí que he hecho un calendario ambicioso o bonito, carreras bonitas diferentes. Yeah, probably it's a bit of an ambitious calendar, but all races are pretty and different, pretty races, and yeah, it's true that then maybe things happen and you don't get to complete it, but well, that's the idea. Well, congratulations to you on your win and course record at Zegama. Maybe have a little bit of cider tonight, and yeah, we'll see you around the world this year. Bueno, felicitaciones nuevamente por el triunfo, por el récord y bueno, que quizás un poquito de sidra esta noche igual no viene mal. Bueno, sí, yo creo que aquí más que sidra se bebe chacolí y beberemos un poco de chacolí. Bueno, gracias Maite. Venga. Gracias. Venga.